Hola amigos, llegó este trabajo. Son unos zapatos rojos de mujer. Ni se imaginan lo que quiero. Vamos a dejar la cajita guardada. Estos zapatos rojos los quieren cortarle la punta. Eso es lo que les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Esta es una sola pieza, ¿ves? Así que tenemos que dejar una abertura y dejar forrar la plataforma. Tenemos que hacer ese corte. No hay otra forma de hacerlo. Siempre tienen que sacar un molde con un papel. El papel es barato. Pueden echar a perder los papeles, pero no el corte. Ahí ustedes van probando. Vamos a localizar una parte del zapato para que los cuadren en los dos pies. Esa terminación. Pueden ser las costuras donde termina el zapato. Para que ustedes se ubiquen con los dos zapatos. Primero lo vamos a ver si están iguales. Porque a veces vienen chuecos estas cosas. No vienen perfectos. Hasta ahí, si marcamos las costuras de la punta y giramos, así me corre. De nuevo. Las puntas, las costuras, giramos. Coincide casi la costura que está en medio, ¿eh? El otro lado, las puntas, giramos. ¿Sí? Casi coincide todo, ¿eh? Unos milímetros no está corrido. Para lo que vamos a hacer está bien. Aquí corté un pedazo de papel. Lo localizamos en el comienzo del corte de la correa. Y en el otro extremo, ¿eh? Ahí. Si les queda mal, lo vuelven a hacer. Esto lo pueden doblar así, ¿eh? Ahora tenemos que marcar el borde donde llega el cuerito ese. Es hacerle la forma. Hacerle la forma y planear cómo va a quedar. Me mandaron una foto por WhatsApp y por eso me tengo que guiar. Más o menos llega a la punta. No es tan angosto ni tan ancho. Vamos a probar como con un dedito y medio así de espacio. Así, ¿ves? Esto no es recto, es como una especie de curva. Entonces le damos una especie de curva para allá. Al otro lado igual. Después que tenemos eso, marcamos el borde de la suela. Con la uña primero. El otro lado. Este es el primer modelo que sacamos. Tenemos que probarlo. Si necesita, hacemos otro. Marcamos el lado derecho, el lado de adentro. Ahora vamos a cortar eso. Aquí ya lo tengo cortado, ¿eh? Es como cónico. Entonces vamos a sacar el molde de la orilla. Así bien pegadito. Después vamos a descontar lo que es la plataforma. Primero el borde de la suela. Esto es para que los queden los dos iguales, no queden distintos. Si no se va a ver raro o distinto. Aquí tenemos una pura opción nomás de que nos quede bien. No hay más vuelta. O queda bien o queda mal. Para que quede bien, tienen que sacar modelos. El modelo va a salir así encurvado, miren. ¿Ven? Vamos a localizarlo a la orilla de la suela. Vamos a marcar el centro.
donde va la costura. Ahora tenemos que detectar cuánto es lo que tiene de plataforma. Tocamos, porque ahí es donde va a ir el corte. De aquí hay que imaginarse nomás dónde llega. Me parece que va supuestamente ahí el corte. Tengo que tocar y probar. Para acá se siente como más delgadito. Es como un borde así. Tienen que tocar, sentir el dentro para poder marcar. Si los queda mal, es un papel que estamos cortando nomás. Me parece que ese sería el fondo que tiene dentro. Marcamos igual el lado de adentro. Ahí por si nos queda tapado. Probamos. Y ahora tenemos que con el tacto tratar de ver si cuadra esto o no. ¿Sí? Hay que sacarlo un poquito, parece. La punta. Con el dedito más chico. Bueno, si queda pasadito, tiene solución. Sí, es un poquito menos. Esa es la impresión mía, que es un poquito menos. Me parece que esa es la plataforma. De nuevo tocamos. Y ahí estaríamos, parece listo. Hay que empezar a cortarnos ahora. Probar y cortar. Vamos a marcar. Ya amigos, llegó el momento ahora de cortar. Cambié el cortacartón. Vamos a presentar el papelito, el primero de la plataforma. A las finales le di un poquito más a este papel de la plataforma, porque doblando acá se siente la plataforma que está ahí. Si falta, lo recortamos con el cuchillo un poquito menos. Ahora localizamos el segundo papel. Están trabajando por ahí, así que no. Justo cuando estoy grabando, no puedo cortar el video ahora. Y amigos, empezamos el corte con el corte de cartón nuevo por el borde de la orilla. Seguimos la línea del papel. Aquí no hay que marcar nada, solamente seguir la línea del papel. Afirmar con las manos los papeles que están sobrepuestos a los modelos. Y como les digo, es una pura opción para que quede bien. Primera vez que hago esto, he hecho otras cosas, pero uno las va complementando y va sacando ideas cómo hacerlo. Se me ocurrió que tenía que hacerlo así, pues, con este modelo. ¿Está marcado? Dejamos el modelo para el otro. Ahí está el primer corte. Ahora lo vamos a hacer más profundo. Me tienen que decir si les gusta estos tipos de trabajo, porque yo no rechazo nada, pues todo lo que llega lo tengo que hacer. No le puedo decir a la persona no se lo puedo hacer, pues si no hay nadie en que lo haga,
¿Dónde lo va a llevar? Me da un tiempo para yo pensar qué le voy a hacer y le hago lo que ella necesita. El, el, el modelo que me mostró ella no era igual a este, era de otro tipo. Este es diferente. Esta es una pieza completa y había que hacerlo así. Aquí vamos a ver si nos quedó bien esa parte cuando descubramos esto. Así que tienen que tener bien ojo, buen ojo para detectar bien las piezas, los interiores de esto. Lo que no se ve, se siente. Quedó casi preciso, miren. Esta es la plantilla. Ahora necesitamos un color para tapar ahí. Vamos a ver si nos sirve esto. Para darle la terminación. Todo se ocupa, ¿eh? Nada se pierde. Y aquí le hacemos las costuritas. Todo eso va a ser a mano. Ya tenemos solucionada la primera parte. Ahí está el dedito de la persona, ¿eh? Está marcado. Tenemos que arreglar esta pieza. Amigos, la siguiente parte que hay que hacer es forrarle la punta con la pieza que sacamos. Si yo la localizo ahí, me falta, ¿eh? Pero si busco cómo hacerlo, la centro bien y ya esa parte me sirve, ¿eh? Entonces tengo que cortar esa punta. La vamos a forrar y vamos a coser esa costura y la vamos a colgar con esa plantilla. Después que tenga la pieza cortada, tenemos que descarnar la orilla para que tenga un ensamble que no se note. Descarnamos toda la orilla, siempre con cuidadito porque es la única pieza que tenemos, no hay que echarla a perder. Este es para el enganche de la plantilla con esta pieza, con la punta dura. Para la terminación de la punta presentamos el pedacito de cuero que ponemos encima y hacemos una marca también con el cuchillo donde llega la puntita esta, ¿ves? Para que el ensamble nos quede preciso. Luego sacamos la plantilla, la mitad, y queda la marca del cuchillo, ¿eh? Tenemos que descarnar esa parte para que ensamble bien la plantilla. Y ahí empezamos a pegar. En una base de fierro descarnamos la plantilla. Sigue la bulla acá, así que tengo que ir cortando el video. Pero ya vieron la parte más importante, ya la vieron ya. Ahora viene el forrado de la punta. Fíjense lo que estoy haciendo nomás. Ahora viene el pegado y la costura de encima. Amigos, vamos a comenzar con el pegado. Vamos a ocupar pegamento de contacto, pegamento amarillo. Lo esparcimos bien. Sigue la bulla acá. Me está yendo a perder el video. Esparcimos bien el pegamento. Y ahora vamos a pegar la primera plantilla. Se pega el tiro para que no cueste tanto después moverla. Ahora vamos a pegar la punta roja. Este se puede pegar con este pegamento de contacto o con PVC. Pero como siempre ocupo el PVC para que vean que son algunas cosas que lo hago con PVC. Si usan bien los pegamentos, con cualquiera de los dos se puede. Con el PVC hay que tener un secador de pelo, sí, porque se enfría eso y no pega. Tienen que calentarse. Espera que se seque un poquito. Vamos a hacer el otro. Son los mismos colores que corté de acá.
Le aplicamos con el dedito porque aquí no se tiene que ensuciar mucho por dentro, para que se esparce bien el líquido. Bajamos y pegamos, ¿no? Le aplicamos la punta del nuevo pegamento, ¿no? Esta es la otra punta roja que hice. Espera que se seque. Vamos a pegar la otra. Para el ensamble hay que fijarse bien como lo probamos antes, cómo iba. Ustedes lo hacen lo mismo, ¿eh? Para que no les quede corrido y les cuadre todo lo que cortaron. Ahí tenemos pegada la pieza ya. Así está quedando. Vamos a hacer esa costura ahora. Vamos a marcarla. Tenemos listo el zapato, ¿eh? Pero ustedes piensan que está listo esto. Todavía no. ¿Se acuerdan que cortamos la punta? Y las puntas traen una puntadura. Esto está tieso aquí adelante. Hay que sacarle la pieza que está entre medio. Hay que liberar esto. Tenemos que abrir. No se olviden. Hay que sacar las puntaduras que están de más. Ya no son necesarias ahora. Y esto queda filudo y molesta. No podemos coser entre medio de todo eso. Ahí lo estoy retirando. Con cuidado. Que salga todo lo que está de más, ¿eh? Esa es la puntadura que traía. Vamos a terminar ahora el trabajo de la punta. Tenemos que coser. Este es un hilo del 60. Eso es como el más delgado que se usa para la máquina paradora. Vamos a sacar una hebra. Esta aguja es más delgada que una aguja de máquina paradora. Es como una aguja del 80. Las que yo uso son del 100. Esa es un poquito más delgada. En cambio, este hilo no me va a servir para este crochet porque es grueso. Tengo que separarlo. Vamos a sacar una hebra. Para poder coser esto necesito unos lentes especiales que me dio el oculista. Con esto puedo ver la costura más finita. Solamente para coser cositas pequeñas. Aquí tenemos el zapato. Vamos a amplificar esto. Esta es la última parte. Vamos a comenzar ahí. Tengo que hacerlo con una costura fina porque son delicados estos cueritos de charol. Se pueden rebanar, romper. Por eso necesito un crochet finito. Como yo tengo todo eso, puedo hacerlo. La técnica para hacer los crochets está en YouTube. Pueden empezar a fabricárselo ustedes mismos. Para que no se pierda lo que me enseñaron mis abuelos, mi papá. Después nadie más los va a hacer. Tienen que hacerlos. Tienen que atreverse. No es fácil, pero haciendo uno van a ir practicando y haciéndolo mejor cada vez que lo hagan. Háganlo como ustedes quieran, pero usen bien la sierra, las limas, todas esas cosas que les enseño yo. Aquí estoy haciéndolo así como al ojo nomás, la media. No estoy marcando nada. Estoy calculando la distancia, ¿no? Y metiendo el crochet.
no sabía cómo iba a quedar esto, porque primera vez que lo estoy haciendo. Pero se ve bien, pues, ya estoy preparado para cuando llegue otro. No sé cuándo era otro, pero sí había cortado puntas antes, pero no como esta. Esta es con plataforma interior y el color tampoco tenía para ponerle la punta. Menos mal que alcanzó todo, salió todo bien, ¿ves? Salió todo bien. Me conseguí unos colores, pero no eran igual. Eso es difícil, conseguir los colores. Este trabajo es bonito, ¿eh? Es ser zapatero, saber hacer de todo. Lo que llega, se recibe y se hace. Si no, se inventa el método cómo hacerlo. Aquí ya les enseñé todos mis secretos a ustedes. Siempre hay que sacar un modelo para hacer cualquier cosa extraña que le pidan. Hasta un adorno en una zapatilla, hay que sacar un modelo. El papel es barato. Pueden, pueden ir haciendo los modelos y copiándolos, viendo cómo se ve. Después lo pasan al cuero. Aquí fue todo distinto. Saqué el modelo y el modelo me sirvió para cortar las piezas que quedaran idénticas. La costura es para que no se despegue el forro. Le sacamos el protector que llevaba, la puntadura. Ahí quedó suave, ¿eh? Igual son todos estos trabajos delicados. Si no tienen para coser, ustedes tienen que hacerlo con cortado nomás. Yo como tengo las herramientas, puedo coser esto, ¿eh? La máquina no... La máquina va a coser hasta por ahí, no alcanza a coser eso. Así que el crochet estaba indicado para este trabajo. Van a seguir viendo nuevos trabajos que van llegando. Las mismas personas te traen cosas y uno va aprendiendo, ¿eh? Cualquier idea que tenga cualquier persona va a venir al taller, me la va a explicar y yo le voy a hacer el trabajo. De eso se trata esto, ¿eh? Ahí se me cortó el hilo. Cuando se corta el hilo, ustedes tienen que continuar una puntada más atrás. Esto le puede pasar a ustedes también. Enganchamos la primera puntada, que estos hilos son delgaditos, yo los adelgacé ya. No es como el otro más grueso. Aquí tenemos que enganchar la primera puntada. Ya enganchamos la puntada, terminamos de coser acá, ¿eh? Vamos a asegurar las dos hebras, la cortada y la que quedaba, ¿eh? Ahí lo unimos. Ahora la más corta la vamos a separar. Vamos a seguir con la que teníamos primero, porque después hay que cerrar la costura y nos quedaría muy gruesa si colocamos las dos hebras. Ni tanto más gruesa porque este es un pelito del hilo que abrí recién. Aquí ya empiezo a cerrar y me devuelvo. A veces las manos están ásperas y se enganchan en los cortes que tengo en el dedo, ¿sí? Que no se nota, pero el hilo se engancha. Ahí es donde se corta esto. Se va enredando. Aquí termino.
Aquí termina la costura. Listo. Está listo el trabajo, amigos. Salió todo bien. Este es un zapato caro, casero, de una marca chilena. Bueno, ahora la están haciendo en otro país, pero todavía están haciendo acá este tipo de zapatos. A ver, dice hecho en Brasil, parece que dice. Es una marca chilena, pero la están haciendo en Brasil ahora. Ya no se fabrica aquí en Chile, parece. Han quebrado muchas fábricas acá. Como que se está terminando el usar zapatos de cuero ya. Este es charol de cuero. Le estoy pasando la manito ahí para que se tiña con la misma piel que de las manos, la transpiración. ¿Sí? Lo va tiñendo, ¿eh? Si le aplico pintura queda duro esto. Y quedó suave. Este es charol. Ahí está. ¿Estaría listo el trabajo? Vamos a ocupar la cajita. La misma que nos trajeron. Para entregarlo.